Hola, voy a meter la cucharada porque me consta el estudio que hizo Angélica para poder presentarnos esto. Es cierto lo que dice Pablo, habla a mil para poder incluir muchos de las cosas que ella quería. Yo quiero contarles que esa charla ayer tenía 50 minutos y, y hizo un gran esfuerzo para tratar de incluir la parte fisiológica de una manera bonita, completa, con gráficas nuevas de nuevos artículos, eh, para que todos comprendiéramos finalmente por qué las estrategias restrictivas funcionan. Entonces estoy de acuerdo con Pablo, es una charla de una revisión extensísima, muy buena y claro, la felicito, Angélica, yo sé el esfuerzo enorme que hizo. Yo quiero, aprovechando que tengo tanta gente, hacer una pregunta y es, mmm, mis compañeros, ¿hay algunas posibilidades cercanas o no de hacer estudios de pacientes de fenotipos para tratar de mirar qué va a pasar con cada paciente específico, de, no sé, estudios de características innatas de cada paciente, interleuquinas, cosas de esas, o estamos muy lejos de esa posibilidad? Muchas gracias, Rosalba. Voy a darle la palabra a Jaime, que la estaba pidiendo, pero además es nuestro gran experto en este tema, entonces pues yo creo que de paso te pueda empezar a ayudar a contestar esa pregunta. Muchas gracias, Pablito. Primero que todo, felicitar a Angélica. Como decimos en el algor de la rotación, la sacaste del estadio. Muy bien, felicitaciones, una muy buena presentación. Entiendo que tener un auditorio nacional e internacional de 65 personas, pues genera un poquito de angustia, pero más allá de eso, la presentación, después de que, digamos, la vimos la primera vez, la fortaleciste muchísimo con las sugerencias de los profesores y te felicito. Tengo tres comentarios y de pronto un cuarto para, digamos, comentar lo que estaba diciendo Rosalvita. El primero de ellos es que mencionaste muy bien el tema del rol de las metaloproteínas de matriz en el daño de la microcirculación. En un contexto en donde se combina neumonía, sepsis y SRA, porque a veces es una sola enfermedad con un punto en común denominador, la microcirculación juega un rol muy importante. Esas metaloproteínas de matriz, como tú muy bien dijiste, en últimas termina llevando al paciente a, desde el punto de vista biológico molecular, a una muerte celular programada, patrón de apoptosis, como tú muy bien decías, pero peor aún, a un patrón de piroptosis, en donde en últimas termina uno con el inflamosoma y una muerte celular, patrón piroptótico, que es aún mucho más grave. Y los grandes magnificadores de esa circunstancia son muchas, no quinoquinas, sino citoquinas, particularmente factores de necrosis tumoral alfa, que tú muy bien decías. Entonces, es muy importante, y se los digo porque, pues ustedes saben que yo trabajo en glicocálisis y endotelio, y esa metaloproteína de matriz dañan el glicocálisis, dañan la microcirculación y favorecen esa permeabilidad con ruptura, tanto de las uniones adherentes y de la zona occludens, como tú pues habías mencionado. El segundo tema, pues muy importante, y agradezco mucho que lo hayas incluido en la charla porque hacia allá vamos, y es todo el tema de medicina de precisión, no solamente en sepsis, que en donde es de repente que estamos trabajando pues muy fuerte, sino también en SRA. Y hemos llegado allá porque antes se llamaba medicina personalizada y uno decía, bueno, ¿por qué este paciente sí respondió al esteroide y este no? Y metíamos en la misma bolsa todo el mundo. Y realmente lo que ocurre es que esos patrones de inmunofenotipo, como tú estabas describiendo, hacen que tengamos desenlaces diferentes y respuestas diferentes. Y allá de repente, o aprovecho y respondo la duda de Rosalvita, hay muchos de estos biomarcadores, no solamente diagnósticos, pronósticos, sino predictivos, que hoy en la clínica podemos medir y no son tan costosos. Yo particularmente voy a traer y voy a medir Sindecan 1.4 y vamos a medir caveolina y me cuesta $7 cada prueba, o sea, 20, 25 mil pesos, y nos puede ayudar a ver el rol en ese momento, digamos, para lo que vamos a estudiar. Pero pues se puede llegar a hacer. Y el artículo que tú citaste ahí muy bien, del grupo del Hospital Presbiteriano de Nueva York y del doctor Seil, saca una tablita que tú mostrabas, inclusive, en donde hay algunos patrones que sugieren desde el punto de vista clínico un comportamiento inmunofenotípico de uno y otro. Y es cuando uno ve y ve a esos pacientes con SRA que tienen una respuesta o no al PDP y cómo debemos pues individualizar esas circunstancias
dependiendo de qué tan comprometido esté de manera gráfica o de manera numérica la distensibilidad pulmonar. Que en últimas, eso es lo que te va a mostrar la presión de conducción, como tú dijiste muy bien. Directamente proporcional a ese volumen tidal, inversamente proporcional al grado de compromiso de la distensibilidad. Entonces, eso nos llevó a racionalizar aún más el tema de cómo debemos nosotros buscar una presión de conducción en un rango más o menos pues aceptable. Y en ese sentido, digamos que mostrarse pues el valor de 15 que manejamos de adultos de siempre, pero pues también les cuento lo que les había comentado un par de clases de estas de fisiología, y es que ya acabamos el estudio colombiano, multicéntrico, 3 unidades de cuidado intensivo para ver cuál es la mejor área bajo la curva para tener una presión de conducción en niños. Espero pues pronto compartirles ya resultados y que podamos ver si existe o no una diferencia grande con los adultos. Y finalmente, el tema pues de lo que mencionabas de potencia mecánica, que hoy en día, pues aunque fue un concepto que introdujo Paul Marik, se ha venido desarrollando sencillamente a partir de la ecuación de movimiento del aparato respiratorio, de su componente elástico resistivo, que en últimas lo que es eso, es una multiplicación de esa ecuación de movimiento por la frecuencia respiratoria y la variación del volumen tidal. Y pues muy seguramente los ventiladores de próxima generación no la van a poder pues medir, y sabemos que en modelos preclínicos y de animales y sujetos sanos, un valor por debajo de 12 joules es un valor aceptado. De nuevo, felicitaciones, creo que hiciste una gran presentación, y bueno, pues muchas gracias pues por ese espacio. Jaime, muchas gracias. No sé si alguien más quiera darnos algo de la experiencia en el uso de fenotipos biológicos o alguna otra opinión acerca de la presentación que quisiera agregar. En principio puedo ir avanzando una pregunta que hizo Daniel en el chat. Él pregunta si alguno en el grupo tiene experiencia o ha utilizado la titulación de PEP para pacientes con SRA basado en ecocardiograma o en ecografía pulmonar, si conocen alguna experiencia. No. Yo creo que no lo usamos de rutina, Pablito, pero le puedo contar a Dani que se está construyendo la evidencia. La tesis de doctorado del doctor Fabio Barón de adultos allá a la cardio es exactamente esa, titulación del PEP a expensas de ecografía pulmonar. Me parece que pues nada, hay que desarrollarlo, investigarlo. En niños no conozco quién lo está haciendo de rutina, no sé si alguien lo conoce. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Si no, pasamos a la fase de taller. Yo sí le quiero hacer una pregunta a Angélica, ya que se volvió la experta pues en el tema, y es de lo que leíste de medicina de precisión, pues los orbitalarios, marcadores y esas cosas, pero hay otros factores que te pueden llegar a buscar individualizar la estrategia, por ejemplo, ventilatoria de protección pulmonar, o a todos vamos a hacer como de repente uno ve en los consensos que PAFIs menores a 100, entonces de entrada se gana un PDP entre 10 y 15 y de repente el paciente puede tener otro problema. Entonces, ¿crees que hay algunas otras herramientas en medicina de precisión en SRA que podemos llegar a utilizar de manera práctica en la ventilación mecánica? Sí, doctor, digamos que ese es un tema novedoso. Alcancé a leer revisar varios artículos, como lo intenté plasmar en unas diapositivas. Digamos que el SRA es un síndrome tan heterogéneo que tiene muchas manifestaciones en todos los aspectos, clínicas, radiológicas, etiológicas, y lo que se está intentando con esa medicina de precisión es subclasificar a estos pacientes, digamos, se ha hecho mediante imágenes, mediante fenotipos biológicos, mediante genes, y sí, definitivamente se ha demostrado en lo que van de artículos que muchas de estas estrategias, que es dividir a estos pacientes en ciertos subfenotipos, nos enfocan hacia una ventilación protectora dirigida. O sea, no a todos, lo que quiere decir es que no a todos los pacientes les sirve exactamente la misma estrategia de ventilación protectora. Digamos que esto hasta ahora está en estudio. No hay una claridad en que estos pacientes se dividen en este grupo, y esta es la estrategia ventilatoria, pero yo creo que para allá va nuestra medicina y todos los conceptos en SDRA.
fíjate que hasta Gattinoni ahorita en el SDA por COVID, todos hemos leído su tipo low y su tipo high, que intentamos clasificarlo, y creo que hacia allá va a buscar no meter todos los pacientes en la misma bolsa. Yo quiero, Pablito, que escuchemos a los otros fellows, ¿qué opinan de la pregunta? Los otros fellows que participan de la reunión de fisiología, antes de que empiece o se empiece el taller, el tema de medicina de precisión, pues en estas pacientes con SDA. No, profe, pues de eso digamos que sí, como decía Angie, pues es un tema novedoso, muy bonito, del que veíamos que realmente, como dice usted, no hay que meter todos los pacientes en la misma bolsa, sino tratar de individualizar y hacer pues el principio de la medicina de precisión, que realmente es buscar aportar lo que el paciente requiere a nivel genómico, metabolómico, de la influencia del ambiente, que era lo que de pronto antes nos llevaba a que uno, o por lo menos yo me lo preguntaba pues en el corto tiempo que llevo en mi formación, ¿por qué pacientes que de pronto tenían el mismo contexto, aparentemente a grandes rasgos, uno se ponía más mal que el otro, uno hacía un SRA y el otro no? Y esta es la respuesta, pues digamos, a esa pregunta. No todos se relacionan igual con el ambiente y no todos tienen la misma genómica y metabolómica. Respecto a eso, digamos que el artículo de el doctor Sina de California, pues nos habla de los fenotipos y cómo nos tenemos que mover hacia el manejo con esa medicina de precisión. Como decía Angie, pues ellos nos lo van a estratificar, digamos, de diferentes maneras, porque nos dicen, bueno, si bien se está construyendo, como dice el doctor, la evidencia en la parte genómica y metabolómica, hay aspectos clínicos que nos pueden ayudar a irlos diferenciando de una vez. Aspectos como la parte, digamos, del el origen del SRA, que no siempre va a ser lo mismo un SRA directo o indirecto y por eso no va a responder igual. Hablan, por ejemplo, en el caso, y digamos que llegan a esto como aproximándose a los pacientes que hacen un SRA indirecto por trauma, donde se alcanza a ver que, digamos, no se necesita, no se afecta tanto la distensibilidad como en aquellos que hacen un SRA directo y que por lo tanto las estrategias tienen que ser diferentes. De modo que, pues a lo que nos lleva finalmente es saber que estas estrategias de protección pulmonar, que muy bonito nos explicó Angélica y muy claro, no tienen que ser una regla como una caja enclaustrada, sino que tenemos que ver cada paciente cómo se presenta, cómo está su radiografía de tórax, cómo está su oxigenación, cómo es su clínica, cuáles son las causas que lo llevaron a eso, cuáles factores de riesgo tiene. Y claro, en el momento que se puedan medir los biomarcadores, muchísimo mejor, porque nos puede orientar a qué hay que hacer. Entonces, como usted decía, por ejemplo, en esa carta que envía el doctor Gattinoni, donde habla de los fenotipos pues en el COVID, que de repente aparece un boom donde dice, bueno, SRA, entonces hay que darles PDP alto a todos. Y realmente él dice, no tan así, porque, por ejemplo, los pacientes que no presentan un problema en la distensibilidad, pero sí en la oxigenación, no se van a beneficiar de que les aumentemos el PDP a la loca, porque realmente su problema está en la vasoconstricción pulmonar hipóxica tan grande que están haciendo. Los del fenotipo 2 de pronto sí. Entonces, así no solo en el COVID, sino como en todas las patologías, está bien y me parece que está bueno ir aproximándonos a esa medicina de precisión para meter cada paciente en su bolsita individual y darle lo mejor. Y en ese sentido no tendríamos que escoger qué vamos a priorizar, si oxigenación, ventilación, si proteger el pulmón, si no darle más daño sistémico al paciente, sino que cuando individualizamos lo que cada persona necesita, posiblemente le vamos a poder aportar lo mejor de todo para, digamos, evitar todos esos daños. Pienso. Súper, muy bien. ¿Alguno otro de los fellows quisiera intervenir? Están tímidos, callados hoy, ¿qué les pasa? No durmieron bien. ¿Voluntarios o voluntario? Pues para aportar de pronto a lo que dijo Ana María, mi nombre es Juan Sebastián Barajas. Digamos que una de las cosas importantes es que de pronto la medicina de precisión nos ha llevado, o lo que nos ha llevado a la medicina de precisión es a identificar que la medicina se debe basar más, digamos, a nivel celular y no tanto a nivel macro. ¿A qué voy? Digamos que uno en SDA, por ejemplo, puede ver que hay varios fenotipos. Hay pacientes que se comportan más como una lesión epitelial y otros que tienen más una lesión endotelial. Entonces, digamos que la medicina ha avanzado hasta el punto del día de hoy, en donde podemos observar o evidenciar, digamos, de manera bioquímica
o medir biomarcadores de daño de glucocálice, como los que mencionaba el doctor Fernández previamente, como la angiopoietina 2 o como la heparina o como la perisulfato. Entonces, probablemente en el futuro, al medir esos factores y de evidenciar que de pronto hay un daño más endotelial que epitelial, eso nos va a llevar a una estrategia diferente en cada paciente. Exactamente. Digamos que eso que está mencionando Juan Sebastián es lo que llamamos medicina translacional. Traernos todos esos conceptos de las biociencias, aplicarlos en las clínicas, en la clínica, y quien tiene que hacerlo es el clínico. Es muy difícil que alguien de ciencias básicas pues nos traiga eso a la clínica, en cambio un clínico sí lo puede traer. Y es como más o menos el M2 o el M3 que se conoce de medicina translacional. Pero sí, ese es el concepto, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, en vista de que los fellows no quieren contestar, entonces continuemos con el taller, si les parece. Angélica, ¿tienes las preguntas por ahí en alguna parte de la presentación? Angélica, ¿me oíste? Sí, doctor, qué pena es que no tenía el micrófono activado. Deme un segundito, ya lo pongo. Gracias. Va a tocar ofrecer tinto en la reunión para que se activen los pelos, ¿no? Les recomiendo, ahora que estamos en la era de la virtualidad, a todos dejar al final de la presentación las preguntas del taller, que nos queda más fácil para leerlas a todas las personas que no las recibieron. Listo. Ahí está. Bueno, entonces la primera pregunta del taller era, en ventilación protectora nos proponen varias estrategias para evitar el daño pulmonar y una de las que nos se habla mucho son ser permisivos en los valores fisiológicos. Entonces, cuando usted se aproxima al paciente, ¿qué suele priorizar y por qué? Si es ventilación, si es oxigenación, si es perfusión, si es protección, y digamos qué valores usan y cómo van a justificar su respuesta. Quiero lo práctico, no me vayan a dar teoría, sino lo que han visto hacer o lo que creen que se debería hacer y no han visto hacer nunca. ¿Un voluntario? Yo puedo ser voluntaria en esa pregunta. Dale. Hola a todos, soy Juanita Uribe, Fellow de la Sabana. Creo que esta pregunta, pues parte de como el análisis de fondo, pues fue lo que hablaba el doctor Fernández y pues lo que están discutiendo hace un rato. Realmente lo que he visto, lo que he podido leer, es que cuando se preserva la perfusión, obviamente pues se está garantizando como uno de los objetivos básicos del cuidado intensivo, que es proveer pues una buena o un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Pero establecer si se va a tener una estrategia u otra como preferencia o como objetivo depende mucho de la condición del paciente. Entonces yo creo que pues la preferencia depende, o sea, depende de lo que tenga el paciente, de las comorbilidades asociadas, de si hay otros factores en su organismo que están impactando como la condición pues que tenga. Lo que he visto es que se preserva la perfusión, la oxigenación, luego pues se hacen mecanismos protectores que siempre están como a la par de lo que dije anteriormente y pues como en último está la ventilación, que uno sí ve que el consenso es como bastante, es como con el punto que es que es más permisivo. O sea, como en ese escenario, pues como que la ventilación, uno sí ve que el consenso suele ser un poquito más laxo. Pero creo que la conclusión que yo tengo hasta el momento en lo que llevo de fellow es que depende y que la medicina de precisión pues nos va a dar muchas luces en el futuro como para saber realmente cuál sería el objetivo que tenemos que establecer en un paciente determinado de acuerdo al fenotipo que presenta. Perfecto. ¿Alguno de los fellows tiene alguna otra opinión adicional o lo que dijo Juanita los... ¿Yo podría complementar algo? Claro. Bueno, yo también preferiría aproximarme principalmente a la perfusión,
porque digamos que dentro de todas las otras variables como oxigenación, ventilación y protección, pues hay cosas que el cuerpo se permite tolerar algunos mínimos. Entonces, pues primero, la mayoría de estudios, más que la hipoxemia y la hipoxia, perdón, más que la hipoxemia, lo que se ha visto asociado a mortalidad es el daño multisistémico. Si no aseguramos una adecuada protección, pues vamos a llevar a eso más mortalidad. Además, pues digamos, lo ideal sería mantener un adecuado gasto y además de un adecuado gasto cardíaco, la acidosis en realidad nos permitiría permitir una mejor entrega y un mejor tratamiento de oxígeno hacia las células y pues mejor aprovechamiento. Por otro lado, la hiperoxia alveolar pues podría aumentar la producción de radicales libres y, como nos explicó Angélica, pues desencadenar una inflamación mucho mayor daño celular, que genera un daño celular no solamente directo en el endotelio, pero además se pueden observar atelectasias por absorción. Por otro lado, como vimos, la distribución de la situación alveolar pues no es muy simétrica y la vasoconstricción hipóxica podría mejorar disminuir el cortocircuito y pues no solamente mejorar la circulación a las ventiladas. Por otro lado, pues ya también se ha demostrado que la hipoventilación controlada pues se tolera, siempre y cuando la acidosis, que lo que describen es que un pH es menor a 7 puntos, no vayan a comprometer hemodinámicamente al paciente. Y pues yo pienso que de manera práctica sí es cierto que todos hablamos de protección pulmonar, pero pues coloquialmente hablando, lo primero tenemos que tener paciente para poder trabajar en él. Entonces yo creo que debemos asegurar primero mejoría en la perfusión y ya, digamos, manteniendo ciertas restricciones dentro de lo permitido. Perfecto, Ale. La doctora Rosalba quería hacer un comentario. Quería contarles a ustedes, bueno, pues cuando nosotros arrancamos a ventilar los pacientes lo hacíamos de una manera muy diferente. A mí me enseñaron que tocaba empezar con 12 centímetros por kilo de volumen corriente y tener gases arteriales perfectos, o si no mis profesores me latigaban y se nos morían pues muchísimos pacientes en esa época. En la medida que ha pasado el tiempo y hemos aprendido todo esto que nos enseñaron también hoy, ha cambiado tanto la cosa, que recuerdo una paciente que me enseñó mucho, una niña adolescente con una enfermedad del colágeno cuyo debut fue una lesión pulmón-riñón que requirió plasmaféresis, terapia de reemplazo renal, muchísimas cosas, y que estuvo más o menos unos 10 días con un pH de 7,18, 7,2 y una presión arterial de CO2 cercana a 100. Y nadie daba un peso por la vida de esa niña. Y esa criaturita poco a poco empezó a recuperarse. Tratamos de mantenernos dentro de unos parámetros protectores a pesar de que a uno le provocaba hacer muchas cosas para que ese CO2 se barriera más y esto. Y esa niña, el semestre pasado, a finales de diciembre, que fue la última vez que la vimos y fue a visitarnos, nos contó que ya para el próximo semestre, el segundo semestre del 2020, quería entrar a la universidad. Quedó perfecta, se recuperó muy bien. Entonces, de lo que hemos discutido, por supuesto, podemos permitirle a los pacientes muchas cosas que antiguamente serían locas, pero, por ejemplo, en cuanto a ventilación y pH, si uno logra mantener una adecuada perfusión, creo que hay que aguantarlo sin mayor problema. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Yo creo que resumió perfectamente lo que quería hacer esa primera pregunta. Le doy la palabra a César, que pidió la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo soy César Llanos, soy pediatra de la Universidad del Valle, fellow de cuidado intensivo de la Universidad CES. Quería de pronto como complementar un poco a lo que estaba diciendo Juanita de que esta pregunta no tiene una respuesta precisa. Si bien uno puede
tener un ideal y es ofrecerle una protección a los pulmones pues, de los pacientes que estamos ventilando. No todos los pacientes tienen la misma condición patológica por los cuales los llevamos a la ventilación. En este caso, en la charla, estuvimos pues como muy enfocados a la patología con compromiso de la extensibilidad, precisamente pues el SRA. Pero si yo estoy ventilando un paciente con un SRA, tengo que ver el contexto en el cual lo cojo. Si es un paciente que está, no es lo mismo si está con choque, no es lo mismo si está con hipertensión pulmonar, y no es lo mismo un paciente con un SRA a, por ejemplo, un paciente con un trauma craneoencefálico, en el cual yo tengo que manejar un rango muy estrecho de CO2, y en ese paciente probablemente voy a primar la ventilación. Ya finalmente, cuando tengo pacientes muy graves, en una SRA muy grave, y le estoy intentando ofrecer esos parámetros protectores, tengo que mirar por fuera del ventilador cómo puedo yo, sobre todo, tener una perfusión adecuada. Tengo que mirar presión arterial, tengo que mirar hemoglobina, que tenga un buen transporte de oxígeno, y cuidar órganos. Si yo estoy en un centro donde no puedo ofrecerle a un paciente ECMO, tengo que manejarle unos parámetros idealmente protectores, pero si lo tengo bajo unas saturaciones que no es digamos, lo ideal, tengo que buscar lo otro que es ideal, que es mantener la función de órganos. Perfecto, César, muchas gracias. El doctor Perdomo le recuerda que para él lo más importante es intentar ventilar, más importante que tratar de pelear con las fases finales de esta enfermedad y tratar de discutir si es más importante la ventilación, la oxigenación, la perfusión o la protección, es tratar de que estos pacientes no lleguen a estos estados y que de pronto la intervención más temprana sea la mejor estrategia para evitar que tengamos que tomar estas discusiones. Sin embargo, pues el fondo de la pregunta ustedes la han ido contestando más o menos. Es muy difícil saber cuál de todas estas cosas es peor. Hemos intentado con los años y en la medida en que han aparecido algunas cosas ir tratando de contestarla, pero esta es la pregunta que menos estudiamos en realidad. Desde como la doctora Rosalba lo contaba, antes lo más importante era tener normalidades gasimétricas, lo que llaman la euboxia. Sin embargo, después empezamos a entrar en la protección pulmonar y se empezó a hablar sobre todo de la hipercapnia permisiva. Más adelante, unos años más adelante, empezaron a hablar de la hipoxia permisiva o la hipoxia no sé qué. Ustedes vieron que ya más estudiado pareciera ser que no es tan bueno, entonces nos vamos devolviendo. A lo que voy un poco es a que esto es dinámico y que tienen que ir mirando qué van a hacer. Probablemente estoy de acuerdo con la mayoría. Lo más importante es mantener la perfusión, luego intentar mantener la protección pulmonar y de última será la oxigenación y la ventilación, pero todo en su justa proporción y dependiendo del paciente individual. No sé si alguien más quisiera opinar alguna cosa, si no pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, muy bien. Entonces la siguiente pregunta es una pregunta que me hubiera gustado que se hubiera quedado Franco, pero ya desafortunadamente se fue Franco, que es la pregunta que también está muy de boga en estos días, que es la ventilación espontánea de los pulmones que tienen baja distensibilidad. ¿Tiene algún beneficio? ¿Son solamente riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Algún fellow voluntario? Orlando, que no lo he oído. O Shail, tampoco la he oído. Eso se llama ser voluntario, claro. Orlandito, anímese. Hola, yo ¿puedo participar? Claro. Listo. Pues, le va a tocar participar, César, respondiendo y próximamente en presentación, fresco. Bueno, está bien. Bueno, pues todos sabemos que tener un paciente en ventilación, pues ventilando espontáneamente, nos da unos beneficios, porque cuando tenemos un paciente bajo una ventilación con presión positiva, pues estamos haciendo lo más antifisiológico. Entonces, digamos que si vamos a ver lo bueno, primero hablar de lo bueno, pues mejora el intercambio gaseoso, mejora la aireación pulmonar, va a lograr unas presiones pleurales negativas, y al lograr la presión pleural negativa, incremento la presión transpulmonar. Si yo logro mantener de una manera homogénea esto, voy a tener un buen reclutamiento, y además voy a conllevar al paciente a un menor desacondicionamiento, pues porque tengo todos sus músculos y el diafragma participando en el proceso de la ventilación. Sin embargo,
hay un concepto que es la lesión inducida por el propio paciente, en el cual tenemos 3 cosas en contra de mantener a estos pacientes en un compromiso de la distensibilidad grave bajo una ventilación espontánea. Uno sería la asincronía, y es que el paciente que tiene un compromiso grave en la distensibilidad necesita parámetros altos, necesita unas presiones más altas, y esto, si yo tengo el paciente despierto ventilando en espontáneo, me va a dar más riesgo de asincronía. Un claro ejemplo de eso es que estos pacientes pueden hacer doble disparo y hacen unos aumentos no controlados del volumen corriente, lo que me puede generar mayor lesión. Además de eso, pues otro punto es el aumento del flujo sanguíneo pulmonar, en el cual la presión pleural negativa aumenta la presión transmural en los vasos sanguíneos y hace más escape, por decirlo así, o pues, me puede llevar a generar un edema pulmonar por aumento de la permeabilidad vascular. Y el tercer punto es que se incrementa el estrés pulmonar. Cuando yo disminuyo la presión, pues cuando yo llevo negativa la presión pleural, aumenta la presión transpulmonar y el estrés global. Y esto hace que se aumente el volumen corriente, eso genera mayor estrés, genera barotrauma y más lesión pulmonar, sobre todo teniendo en cuenta que son pulmones que son heterogéneos, donde se concentran unas zonas que son de consolidación o que llaman como zonas sólidas, y ellas tienen una mayor concentración de estrés local. Entonces, finalmente lo que va a pasar es que no voy a homogeneizar, no sé si está bien dicha la palabra, las presiones transpulmonares. O sea, David, ¿qué es el fenómeno de Pendeluf? Que era lo que preguntamos en el chat. Sí, señor. Pues en cuanto al último contra, que es el incremento del estrés pulmonar. Entonces yo hago que si tengo unas zonas que están sólidas, donde hay mayor concentración de estrés local, todo eso se va a, voy a generar como un estrés en todas esas paredes alveolares que están contiguas a las otras, y voy a generar como una ventilación de forma heterogénea. Más que estrés, es estrés, ¿cierto? Pero sí, realmente lo que tú has dicho es muy importante. Yo lo remito un poco a eso que se está hablando, es lo que se denomina el fenómeno de Pendeluf, que es lo que hemos hablado, y que es el fenómeno, es el movimiento de aire de esas zonas que no son dependientes a las zonas dependientes, sin realmente un cambio detectable en el volumen tidal. Y eso ocurre por contracción a veces diafragmática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estrés dinámico y la presión de conducción con aumentos no controlados de ese volumen corriente hace que se observe el fenómeno de Pendeluf. Eso fue escrito hace algunos años, no me falla la memoria, como en el 2013, el profesor Amato y uno de sus estudiantes de doctorado, un doctor de origen japonés, en un modelo animal estudiaban con técnicas de tomografía de impedancia eléctrica la contracción diafragmática, cómo elevaba esa presión negativa intrapleural de manera no uniforme, pero sobre todo en las zonas no dependientes. Por eso en ventilación mecánica protectora, cuando tenemos un volumen tidal limitado, una fuerte inspiración, como por ejemplo ocurre con un movimiento diafragmático, va a producir sobredistensión y daño oculto del pulmón en esa zona dependiente. Entonces, eso es muy importante porque hace parte de las estrategias de ventilación mecánica, digamos, en escenarios de baja distensibilidad, como Pablito se los hace en la pregunta. Entonces, por eso, de alguna manera, cuando uno ve hacia la medicina de precisión las 3 grandes intervenciones que han cambiado como un poquito en ensayos clínicos controlados, bien diseñados desenlaces, que son volúmenes tidales fisiológicos, o pues de 6 a 8 por kilo, perdón, prono y bloqueo neuromuscular. Posiblemente este último lo que estaba haciendo era modificar ese fenómeno de Pendeluf. Entonces, les invito a que busquen ese artículo, creo que está en New England, clásico, 2012 o 2013, y les explica pues en detalle pues ese fenómeno. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión o alguno de los fellows quiere participar? Entonces, el principio de esta pregunta, como ustedes vieron, era básicamente empezar a hablar de esto y entender que las pulmones de baja distensibilidad producen daño pulmonar este uno ventilado, y tiene que ver con esas variaciones de las presiones, el trabajo respiratorio aumentado. En ventilación mecánica definitivamente no queremos, una vez ya decidimos intervenir ese paciente, no queremos que esos pacientes tengan grandes variaciones del volumen, o sea que estos pacientes deberían tener ventilación
en condiciones de relajación, o en otros escenarios también proponen que haya bajo gradiente de dificultad respiratoria, es decir, que no haya gran uso de músculos accesorios y esa cosa. Les recomiendo, desafortunadamente, como les digo, Franco se fue, Franco con otro gran investigador que es el doctor Pablo Cruces en Chile, hacen desde hace varios años investigación de este tema en cerditos y tienen una cantidad de hallazgos en ventilación espontánea y en ventilación mecánica espontánea que dan muchas luces sobre este tema. Les recomiendo que los busquen, es muy interesante. Doctor, una pregunta. Bueno, es que revisando un artículo que publicaron en 2018 de la evaluación de ventilación, de respiración espontánea en pacientes con SRA, encontraron que los pacientes tenían una ligera mejoría en la estancia hospitalaria y en los días libres de ventilación. Obviamente el artículo tiene ciertas limitaciones porque es un artículo que pues es un anidado en el cual lo que hicieron fue comparar pacientes ventilados, digamos, más o menos entre 2002 y 2009, y el grupo que tiene respiración espontánea es un grupo más nuevo. Entonces, digamos que uno ahí le da un factor de confusión, pero ellos sí tuvieron esos resultados. Una de las conclusiones que tienen en el artículo es que el grupo que tuvo respiración espontánea, pues que se les permitió las respiraciones espontáneas, tenían mejor distensibilidad y que probablemente hacen la hipótesis de que esto podría servir en pacientes con SRA leve y moderado, por esta, pues, basándose en ese resultado que obtuvieron. Entonces, no sé hasta qué punto, viendo esos resultados, sí podría pensar en esta estrategia en SRA leve, por ejemplo. O sea, me queda la pregunta. Correcto, digamos que, o sea, es muy claro y muy importante que rescatemos, digamos, lo que se sabe. Lo que se sabe realmente es que la ventilación espontánea en baja distensibilidad, cuando el volumen que se está logrando en algunas zonas del pulmón es alta, va a producir inflamación y esa inflamación va a activar todo el sistema que vieron en la presentación de hoy. La pregunta del millón siempre ha sido si al relajarlo evito ese factor que pareciera que fuera real, pero de todas maneras, si la enfermedad no es muy severa, vas a empezar a tener más efectos deleterios de la relajación muscular, porque nadie ha dicho que sea inocua, y probablemente no los beneficios de la ventilación espontánea, que entre otras tú decías, baja distensibilidad, mejor distensibilidad. Hay algunas cosas benéficas de la ventilación. Una cosa muy importante que nunca nadie ha podido demostrar de forma fehaciente, que está por estudiarse, es si realmente con la ventilación mecánica lo podemos hacer mejor que cuando el paciente lo hace de forma espontánea. Eso probablemente para las zonas, digamos, que tú estás mencionando, el SRA más leve y más moderado, probablemente el severo, el problema sea fatiga final y no haya posibilidad de que el paciente se sostenga solo en ventilación no invasiva o en ventilación espontánea. Entonces, probablemente ahí no haya otra alternativa, pero en pacientes con SRAs leves y moderados, todavía la gente aboga más hacia la ventilación espontánea, asumiendo que en muchos de los ejercicios hay también beneficios de la ventilación espontánea, que era la otra parte de la pregunta. No sé si aclara un poco tu pregunta. El doctor Perdomo menciona que hay menos atelectasias. Digamos que la... Perdón, sí. Sí, tranquilo, Pablito. Ahí quiero complementar una cosa que te preguntó, ¿quién fue? ¿Juan Sebastián o David? Juan Sebastián. Bueno, Juan Sebastián, ahí vale la pena varias cosas. Primero que todo, pues que nos cuentes el autor del artículo donde fue publicado para hacer una aproximación crítica de la literatura, ¿cierto? Porque lo que logro entenderte es que es un estudio observacional en donde de repente pues hubo una intención analítica y tenías factores de confusión. Pero en principio, pues muy alineados con lo que Pablito les acaba de decir, en el sentido que en SRA leve y moderado no es necesario pues que el paciente esté bloqueado y tampoco es necesario que el paciente no haga respiraciones espontáneas. De hecho, es la base para el desarrollo de lo que hoy en día ustedes conocen como modos de ventilación de asa cerrada. Esos modos de asa cerrada fundamentalmente permiten un análisis y un flujo bidireccional, ¿cierto?, de la mecánica pulmonar y la del paciente. El ejemplo más estudiado es el ASV, el Adaptive Support Ventilation, en donde ustedes sencillamente el sensor de flujo que tiene le mide en cada ciclo respiratorio la mecánica pulmonar y se la permite adaptar al paciente. Eso implica que tiene contracciones diafragmáticas efectivas
Como decía Iván, le ayuda a reducir atelectasias, mejora el drenaje linfático, mejora mucho el compromiso de las áreas que no, en oportunidades por situaciones de declive favorecen esas atelectasias más que por los cambios pues en un momento dado de posición. Entonces, en los casos leves a moderados, pues creemos que no hay discusión, así como tampoco creería que hay discusión a las luces pues de la evidencia actual. En los severos pues tenerlo con bloqueo, y no cualquier bloqueo, que eso es importante. Lo que tenemos de soporte en evidencias, todos los estudios con cisatracurio, entonces parece que también hay algún tipo de rol inflamatorio. Pero el tema de la ventilación espontánea, sobre todo en esos modos de asa cerrada, sería ideal, porque le permite a usted hacer una aproximación mucho más, digamos, estratégica y dirigida a lo que en ese momento tiene alterado como mecánica del paciente. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien tiene alguna otra opinión o alguien quiere opinar más acerca del tema o ha leído alguna otra cosa? Súper recomendado entonces nuevamente esta literatura. El doctor Perdomo menciona una cosa que se ha vuelto importante, un paper que salió hace poquito en adultos, hacer ventilación prono no invasiva, hacer ventilación prono en espontáneo, porque no estamos volteando niños de forma más temprana cuando tienen problemas de oxigenación, siendo que es una posición que es muy fisiológica en algunos escenarios y muchos lo toleran bastante bien. Bueno, la tercera pregunta es, cuando hay un paciente que no está en ventilación bajo relajación o no está en una forma de ventilación en volumen control con pausa ventilatoria, ¿qué estrategias leyeron o han visto o han descrito para intentar hacer mediciones de presiones mesetas en pacientes no paralizados? ¿Y cuál es su interpretación? ¿Algún voluntario? Orlando, ahora sí. Hable, mano. Doctor, yo estaba por participar. Juan Sebastián, qué pena. Dale, Juan Sebastián, dale tranquilo. Lo que me levanta, Orlando. Lo que encontré, pues digamos, al revisar las posibilidades de medición de presión meseta en paciente que no tiene parálisis, es primero que son medidas que pues hay que entender que tienen una disminución en la precisión, pero pues dada la importancia de conocer la presión meseta, pues tiene que hacerse un acercamiento en este tipo de pacientes. Lo que encontré fue que se puede hacer una pausa inspiratoria en los pacientes, más o menos de 2 a 3 segundos. Esto va a generar, esto va en el trazado de la presión de vía aérea a generar una meseta, en la cual tenemos que tener varias consideraciones. Primero, lo que pues normalmente sí, pues lo que siempre pasa cuando tenemos un paciente paralizado es que la presión pico va a ser mayor que la meseta. Como el paciente no está paralizado, puede ser la presión meseta mayor que la presión pico. Lo otro que tiene que pasar durante esa pausa es que debe haber un flujo cero en ese punto, y en ese punto es donde tenemos mayor precisión, y puede haber una pequeña variabilidad o incisiones, pues porque la válvula de inspiración está cerrada y se pueden dar esas variaciones, las cuales no tienen que ser tan marcadas. En este punto se puede generar esa medición de la presión meseta como pues referenciaban en este artículo, y pues digamos que lo que decían era sí puede tener una cierta precisión, y pues esa fue la aproximación que encontré. Por último, pues siempre revisar, por ejemplo, el paciente puede generar una expiración en ese momento de la pausa, entonces se va a ver obviamente en la gráfica y pues no se puede tomar esa medida como precisa, y pues debe descartarse y volverse a hacer la maniobra. Entonces lo que encontré fue en la gráfica de presión como tal. Juan Sebastián, y una vez que estás tú hablando, ¿nos podrías aclarar cuál es el uso de esa presión meseta? Que es una pregunta que hace Jaime en el chat. ¿Para qué se usa o por qué se usa ese subrogado de presión alveolar? Porque es el acercamiento mejor a la presión, digamos, a la presión a la presión alveolar. Es el mejor acercamiento a la extensibilidad estática como tal. Entonces... Pero, ¿por qué, Juan Sebastián? ¿Por qué
La presión meseta puede ser digamos, o nos da información acerca de la presión alveolar. Lo acabas de decir en la respuesta. Pues porque es el punto que se genera el equilibrio entre la presión de la vía aérea y la presión alveolar. Sí, digamos que bueno, antes de contarles, ¿algún otro fellow que quiera complementarlo, no, Juanito? Sí. Profe, Ana María, Porque, porque en ese A momento ver, pues, Anita. se hace como una homogeneización del gas, se distribuye el gas de manera homogénea a todo el tejido pulmonar, eliminando esas resistencias de la vía aérea, y entonces eso es lo que nos va a dar esa presión alveolar, porque nos va como a englobar toda esa presión ya. En el momento en que yo tomo la presión pico, es como le metí todo el flujo y llego a la presión máxima. Y cuando yo hago esa pausa, pues obviamente que por la interdependencia alveolar, los canales de Lambert y demás, pues se va a generar esa redistribución que va a homogeneizar ese gas, y eso es lo que me va a generar esa caída un poquito en la curva en la presión, que me va a reflejar la meseta, que es la que finalmente se va a relacionar o me va a reflejar realmente cuál es la presión alveolar de manera más cercana. Correcto, lo que varios han dicho ahí es importante para entender el concepto, y acuérdense ustedes que la presión en la vía aérea depende del producto de multiplicar flujo por resistencia más presión alveolar. Si yo el flujo lo mido al final de la expiración, donde en ese momento es cero, en un movimiento matemático complejo para un médico, todo multiplicado por 0 da 0. Entonces, la presión en la vía aérea, cuando yo multiplico el cero del flujo por la resistencia, pues eso da 0. Por lo tanto, la presión en la vía aérea va a ser igual a la presión alveolar. Entonces, la presión meseta en ese momento se vuelve un subrogado pues de la presión alveolar. Pero lo más importante del concepto de presión meseta, que ustedes han visto que los adultos manejan 30, el consenso pues de SRA pediátrico habla de 28 en un pulmón, entre comillas, no tan lesionado, y entre 29 y 32 para uno más lesionado, es que la presión meseta presenta todo ese mejor indicador de estrés alveolar, de las fuerzas de tensión. Y ese estrés pues va a ser proporcional directamente a la velocidad de deformación. Entonces el estrés les va a hablar a ustedes de esas fuerzas de tensión, del riesgo de ruptura alveolar, y pues claramente, como hemos venido hablando todo el tiempo, ese estrés va a ser mucho más alto durante el estrés dinámico que durante el estrés estático. Por eso pues toleramos mejor el PVP que volúmenes tidales altos. Perfecto, muchas gracias, Jaime. La parte de la pregunta también era que recordaran aspectos, otras cosas más, digamos, que se han dicho más modernamente. Se ha hablado, por ejemplo, de ventiladores que son capaces de calcular presión meseta en formas dinámicas, entonces deberían ustedes averiguar bien de qué forma hace ese ventilador para hacer esos cálculos y por qué podrían utilizar o en qué escenarios podrían utilizar ese valor calculado de presión meseta. La pausa inspiratoria que ustedes vieron en los modos de presión es la técnica que usamos más frecuentemente en pediatría, por lo que no usamos volúmenes controles. Y más recientemente han aparecido algunos artículos de algunos grupos tratando de validar presiones inclusive en pacientes en ventilación espontánea y en presión soporte, como en algunos puntos de la ecuación, cuando el flujo está en cero, se podría también hacer una medición. Hasta ahora está en experimentación, no he visto nada en niños, pero para que estén pendientes, porque, como les dijo Jaime, lo más importante de la presión meseta es que es un subrogado muy importante del estrés. Finalmente, para terminar... Dale. No, quería decir que algunos ventiladores lo que hacen es que miden la presión meseta tomando valores del volumen tidal, de la distensibilidad estática y el PVP. Mediante esa fórmula pueden calcular la presión meseta. Sí, hay algunas técnicas modernas de medición a través de integrales matemáticas de la resistencia y la distensibilidad y calculan de forma indirecta la meseta. La cuarta pregunta, que es, digamos, para poder cerrar este tema y que nos quede claro, sería cómo se definen las distensibilidades dinámicas, las estáticas y las específicas, y cuál es la ventaja de una sobre la otra, un poco empezando con el tema anterior que ya empezamos a mencionar. ¿Algún voluntario? Yo, Ana María. Ana María. Entonces, bueno, la distensibilidad ya sabemos que pues es la relación entre los cambios de volumen en consecuencia a cambios de presión que vamos a tener, y eso se nos va a traducir pues en la presión transpulmonar, que nos va a medir de una manera pues indirecta la elastancia pulmonar.
Cuando tenemos la distensibilidad elevada, ya sabemos que el pulmón va a presentar cambios grandes de volumen con baja variación en la presión, es decir, que es un pulmón pues adaptable, y pues si pasa lo contrario, la distensibilidad va a ser baja. Entonces vamos a tener, digamos que, dos tipos de distensibilidad que podemos medir grandes, que va a ser la distensibilidad estática, que se obtiene con la ecuación dividiendo el volumen corriente entre lo que sería la presión meseta menos el PEP. Y obviamente que en este caso hay que tener en cuenta que la toma de dichos datos se debe hacer cuando tenemos un flujo cero y que hemos logrado que se distribuya el volumen de manera uniforme, como hablábamos ahorita, en el pulmón, y pues eso ya sabemos que ocurre al final de una pausa inspiratoria. Ese valor lo que nos va a reflejar pues va a ser las características de la caja torácica y del pulmón de una manera un poco más fiel. La distensibilidad dinámica, que entonces es la otra que vamos a medir, va a incluirnos la presión ejercida por las resistencias elásticas y de la vía aérea, es decir, la presión pico. Entonces aquí la ecuación nos va a cambiar y lo que vamos es a dividir el volumen corriente entre la presión pico menos la PEP. Por lo anterior, eso permitiría que se mida tanto en modos controlados por volumen como por presión, porque no requeriríamos, digamos, que esa pausa inspiratoria. Hay que tener en cuenta, antes de hablarles de la distensibilidad específica, que en el pulmón sano los dos valores se van a parecer y cuando se presentan cambios en la distensibilidad en el contexto de una resistencia que no varía, puede uno pensar en cambios en el componente toracopulmonar correspondiendo pues a distensibilidad estática principalmente. Ya cuando hablamos de la distensibilidad específica, pues esta va a ser una medición que utilizamos en pacientes ventilados que tienen volúmenes diferentes y aquí lo que buscamos es poder comparar esos valores de distensibilidad obteniéndolo al dividir la distensibilidad entre la capacidad residual funcional. Ese valor, digamos que uno de los pros que tiene esa distensibilidad específica es que vamos a tener menor variación con la edad respecto, por ejemplo, a los otros valores. Entonces, pues acá digamos que en las fuentes hablan más o menos valores entre 0.04 a 0.05 para esa distensibilidad específica. Eso es lo que encontré. Perfecto, Ana, muy completo. Entonces, la distensibilidad específica es algo que hablamos desde hace algún tiempo, sin embargo, pues por las técnicas de ventilación que tenemos hoy en día, no siempre tenemos disponible la capacidad residual funcional. Hay muy pocos ventiladores que tienen alguna técnica para medición, aunque existen, por lo que se ha limitado, digamos, su uso en los estudios y en la investigación. La estática, como vieron, tiene la ventaja de eliminar la resistencia al flujo, y la dinámica es la que más frecuentemente tenemos disponible, pero la que más limitaciones tiene. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta, alguna otra idea. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por participar, a los que se quedaron hasta el final. Esto va a quedar en el canal. Me alegra haberlos tenido acá. Nos vemos en 8 días. La siguiente presentación es de voluntario. Aquí, ya, ¿Sí? aló, es mía. Orlandito, Orlando, ¿de qué es, Orlando? Qué bueno, Orlando. Ventilación de alta frecuencia. Bueno, muy bien. Entonces, Qué bien. Sí, sí. Super, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Angélica, muchas gracias. Felicitaciones de verdad. Gracias a todos Muy por bien, la sí, participación. Bueno, amigos, Gracias, doctora. Gracias a todos por los comentarios. Cuídense. nos vemos en Gracias. 8 días. Vale. Bueno.